El método simplex es un algoritmo desarrollado por George Dantzig en 1947. Un algoritmo es un procedimiento iterativo de solución. En este caso, comienza con un paso inicial y hace una prueba de optimidad. Si la solución es óptima, detiene el proceso. Si la solución no es óptima, realiza un proceso de iteración y vuelve a probar la optimidad. Este proceso de iterar y probar la optimidad se reitera tantas veces hasta encontrar la solución óptima. Retomando el método gráfico, lo que hace el método simplex es resolver en forma simultánea las ecuaciones que forman un vértice. Se prueba si ese vértice es óptimo y si no lo es, se pasa a otro vértice adyacente que será mejor que el anterior en términos de utilidades o costos, y se repite el proceso hasta encontrar el vértice óptimo. Como hicimos con el método gráfico, aquí también utilizaremos para ejemplificar el ejercicio modelo. Recordemos que debíamos determinar el número de autos y robots a fabricar, de manera de maximizar la contribución a las utilidades sujeto a las tres restricciones de disponibilidad de insumos: plaquetas electrónicas, planchas de plástico y horas de mano de obra. El primer paso del método consiste en encontrar una solución posible básica de partida o inicial. Para ello, se incorporan variables de holgura, sumándolas o restándolas según el sentido de la desigualdad. En nuestro problema modelo teníamos tres restricciones de menor o igual, por lo que deberemos incorporar tres variables de holgura sumadas a cada una de las restricciones: x3, x4 y x5. Estas variables se incorporan en la función objetivo con un coeficiente 0, dado que no aportan ninguna contribución. Para nuestro problema, estas variables de holgura representarán x3, el número de plaquetas electrónicas que no se utilizan, x4, el número de planchas de plástico que no se utilizan, y x5, las horas de mano de obra que no se utilizan. Una vez incorporadas las variables de holgura, debemos analizar la matriz de coeficientes de las restricciones. Recordemos que debemos encontrar una solución posible básica. Ello implicará que debemos anular dos variables y dejar positivas las tres restantes. Para determinar las variables que serán básicas, es decir, las que sumirán un valor positivo en la primera solución, se buscan los vectores guiésimos unitarios de la matriz identidad, de manera de encontrar una solución trivial. Entonces, en este caso, anularemos x1 y x2 y dejaremos como básicas x3, x4 y x5. Una vez determinadas las variables que serán básicas y no básicas en la solución de partida o inicial, el siguiente paso es completar la tabla simplex. A continuación, presentamos la tabla simplex para el ejercicio de los juguetes. En la base han quedado ubicadas x3, x4 y x5 con un coeficiente en la función objetivo igual a 0. Los elementos del vector p sub 0 reciben el nombre de lambda i en el teorema que fundamenta el método. Y el resto de los elementos del cuadro son los elementos a sub ij en el primer cuadro, y en los cuadros siguientes serán los elementos lambda i j. Para determinar la optimidad de esta solución, se calcula la fila zj. Z sub 0 será el producto interno entre los elementos c sub i y los elementos del vector p sub 0. Y zj será el producto interno entre c sub i y los elementos lambda i j de cada una de las columnas del cuadro. En este caso, al ser c sub i todos iguales a 0, los elementos zj en este primer cuadro también serán iguales a 0. Por último, debemos determinar la fila cj menos zj. En este caso, los valores serán 60, 80, 0, 0 y 0.
El segundo paso consiste en analizar la optimidad de la solución. Para ello se examina la fila CJ menos ZJ empleando el siguiente criterio. Si Z es una función que se busca maximizar, la solución será óptima si para todo J, CJ menos ZJ son menores o iguales que 0. Si Z es una función que se busca minimizar, la solución será óptima si para todo J los elementos CJ menos ZJ son mayores o iguales a 0. Analizando la tabla simplex de nuestro ejemplo, observamos que en la fila CJ menos ZJ contamos con elementos positivos. Por lo tanto, la solución no es óptima. Si la solución no es óptima, se debe buscar una nueva solución posible básica. Es decir, alguna de las variables que es básica en esta solución deberá hacerse no básica y una de las variables que es no básica deberá tomar su lugar en la base. Para seleccionar la variable que debe hacerse básica, se aplica el primer criterio de selección. Si Z es de maximización, se elige la variable J con mayor diferencia CJ menos ZJ positiva. Si Z es de minimización, debemos elegir la variable J con menor diferencia CJ menos ZJ de las negativas. Como C2 menos Z2 es la mayor de las diferencias positivas, es decir, 80, X2 será la variable que deberá hacerse básica en la próxima solución. Para seleccionar la variable que debe hacerse no básica, se calculan los coeficientes lambda i sobre lambda ij para los lambda ij positivos y se aplica el segundo criterio de selección. El menor de los cocientes lambda i sobre lambda ij para los lambda ij positivos, tanto en caso de mínimo como en caso de máximo, determina la variable que debe dejar de ser básica. Para nuestro problema entonces deberemos calcular los cocientes 300 sobre 6, 400 sobre 10 y 320 sobre 4. El menor de estos cocientes determina la variable que debe hacerse no básica, en este caso X4, cuyo cociente es 40. Identificadas las variables que deben hacerse básicas y no básicas en la próxima solución, el siguiente paso es actualizar la tabla simplex. Este paso consiste en formar una nueva base, incorporando el vector de la nueva variable básica y eliminando el vector de la nueva variable no básica, empleando operaciones elementales en filas. La nueva base estará formada por x3 con un coeficiente de 0 en la función objetivo, x2 en el lugar de x4 con un coeficiente de 80 y x5 con un coeficiente de 0. La primera etapa del proceso de recálculo de la tabla consiste en dividir los elementos del vector que sale de la base por el elemento intersección entre el vector que entra y el vector que sale. En este caso tendríamos 400 sobre 10 igual a 40, 5 sobre 10, que es un medio, 10 sobre 10, que es 1, 0 sobre 10, 0, 1 sobre 10, un décimo y 0 sobre 10, 0. El segundo paso consiste en trabajar con las filas restantes de manera que se obtengan ceros en la columna de la variable que se hace básica. Para esto se multiplican los elementos de la fila obtenida en el paso anterior, que están en rojo, por el elemento intersección entre la columna de la variable que se hace básica y la fila que se quiere recalcular, cambiado de signo, y se le suman los elementos de la fila que se reemplaza. Para encontrar los elementos que corresponden a la fila de X3, deberemos tomar los elementos de la fila recalculada, que están en rojo, multiplicarlos por menos 6 y sumarlos a los elementos de la fila que se reemplaza. En este caso, nos quedarán 60, 3, 0, 1
menos 3/5 y 0. El mismo procedimiento aplicamos con x5 multiplicando la fila recalculada por menos 4 y sumándola a la fila que se reemplaza y obtenemos los valores 160, 6, 0, 0, menos 2/5 y 1. Así hemos obtenido para la variable x2 el vector unitario con la forma que tenía el vector de x4 en la solución anterior. El siguiente paso es analizar la optimidad de esta solución, calculando las filas zj y cj menos zj. El valor C1 menos Z1 igual a 20 indica que ingresando a la base el vector que corresponde a la variable x1 podremos mejorar la solución. Para determinar la variable que debe dejarle lugar, calculamos los cocientes lambda i sobre lambda ij para los lambda ij positivos. En este caso serán 60 sobre 3, 40 por 2 y 160 sobre 6. Aplicando una nueva iteración, ingresando x1 y eliminando x3 de la base, se obtuvo la siguiente tabla simplex. Analizando la fila cj menos zj, podemos advertir que todas sus diferencias son menores o iguales a 0. Esto indica que hemos llegado a la solución óptima. El vector x, tal que x1 es igual a 20, x2 igual a 30, x3 y x4 son 0 y x5 igual a 40, es la solución óptima del problema lineal que le da a z el valor máximo de 3.600 pesos. Es decir, que para tener una contribución máxima de 3.600 pesos, deberemos fabricar 20 autos, 30 robots, utilizar todas las planchas de plástico y las plaquetas electrónicas y nos quedarán disponibles 40 horas de mano de obra.